Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Ricardo López Muñoz es ortopedista egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la UNAM. Cuenta con estudios de alta especialidad en cirugía articular con enfoque deportivo en la misma institución y segunda alta especialización en reconstrucción articular de hombro y codo con sede en el Hospital Ángeles del Pedregal, avalado por Universidad La Salle. Actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo con práctica privada en la Clínica de Mérida, así como profesor titular del módulo de ortopedia en la Universidad Marista de Mérida. El doctor López Muñoz hablará sobre planificación de las secuelas postraumáticas. Bueno, pues agradezco al comité organizador la oportunidad de estar aquí con ustedes en este congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Yo soy el doctor Ricardo López Muñoz de la ciudad de Mérida. No tengo ningún conflicto de interés para esta plática. El tema que les voy a platicar es de las secuelas postraumáticas del codo y la planeación que se puede hacer para obtener los mejores resultados, ¿no? Las secuelas postraumáticas del codo representan una amplia gama de patologías y el otorgar un tratamiento eficaz requiere pues, una gama igualmente amplia de estrategias para lograr esos objetivos. De todas las secuelas postraumáticas que se pueden presentar, la que se presenta con más frecuencia es la rigidez postraumática. De esa es la que vamos a platicar más en esta plática. Y le siguen complicaciones como ya hemos visto anteriormente de tipo óseas, como la pseudoartrosis, la consolidación viciosa, la osteoartritis y contracturas múltiples. Creo que todos sabemos que los estudios sugieren que los rangos de movimiento críticos del codo para la vida diaria están documentados entre 30 y 130 grados para la flexoextensión y 50 grados para la pronosupinación en actividades de la vida diaria de un adulto, ¿no? Sin embargo, hay estudios que sugieren que probablemente se requiera más amplitud de rangos, sobre todo para el uso actual de tecnologías celulares, computadoras que requieren más flexiones de codo quizás, y también para deportes con demandas mucho más específicas, ¿no? Cuando pensamos en un paciente con secuelas postraumáticas de codo, existen numerosas etiologías en el radar para considerar. Esta clasificación fue hecha por el Dr. Murray y la dividimos en causas extrínsecas. Las causas extrínsecas incluyen la posibilidad de tener prominencias de implantes previamente colocados, la formación de osificaciones heterotópicas en el periósteo, las contracturas musculares, las alteraciones capsulares también. Y tenemos que recordar lo crítico que es que puedan ser las causas intrínsecas en las secuelas postraumáticas de codo, como la incongruencia articular ósea o por inestabilidad, que ya previamente hemos visto como deficiencias óseas severas o problemas del aparato extensor. Estas son ya causas extrínsecas que también son críticas de definir en la etiología. La evaluación inicial debe ser estandarizada en todos los pacientes. Es muy importante ser muy minuciosos en la historia clínica para conocer exactamente el mecanismo de lesión inicial y los tratamientos realizados subsecuentemente, ya que estos pueden ser de mucho valor para conocer la etiología de las secuelas actuales. La exploración física no solo debe estar basada en la flexoextensión del paciente, hay que ser también muy minuciosos con las pruebas de estabilidad del codo, sobre todo para sospechar inestabilidades posterorotatorias por secuelas traumáticas que hayan involucrado luxaciones del codo, además de las fracturas. Asimismo, el estatus neurológico en la región del codo hay que valorarlo, ya que es muy frecuente la neuropatía cubital, sobre todo en los adolescentes, por secuelas por fracturas en etapas pediátricas. Obviamente las radiografías son de mucha ayuda,
en especial tener toda secuencia inicial del trauma, son muy importantes y útiles para la planeación. Las resonancias magnéticas, si es que tenemos la facilidad de tenerlas disponibles en nuestras instituciones, específicamente la resonancia del codo no suele ser tan común de realizar, ya que requerimos a veces antenas especiales para poder tener buenas ventanas y poder analizar bien los cortes, pero nos puede ayudar mucho para identificar las líneas articulares y su integridad, la presencia de cuerpos libres y también valorar el estatus de las fisis del crecimiento, si fuera el caso. Y la tomografía con reconstrucción tridimensional es también muy útil, sobre todo para la planeación, identificar osteofitos, en qué zona están predominantemente, y el estatus de las consolidaciones, si es que hay unión, no unión o pseudoartrosis, también es muy importante la utilización para la planeación de una tomografía. El tratamiento conservador es por mucho el más utilizado para las secuelas postraumáticas, ¿no? Especialmente las que tienen que ver con las contracturas o con la rigidez, es muy utilizado. Estos tratamientos involucran típicamente la rehabilitación, terapia física de rehabilitación o estiramientos en casa, férulas estáticas progresivas que han demostrado ser muy útiles sobre todo en niños y adolescentes, y adicionalmente procedimientos locales en las cicatrices que pueden generar adherencias también ayudan mucho para contrarrestar estas secuelas. Y también se han utilizado férulas dinámicas, solo que hay que tener cuidado con estas férulas que pueden causar incluso mayor dolor y mayor rigidez, sobre todo a nivel muscular, ¿no? Aquí hay una tabla de una de las revisiones más extensas de estas dos estrategias del uso de férulas. Existen muchos más reportes de férulas estáticas que de férulas dinámicas y de hecho los resultados son más favorables para la utilización de férulas estáticas en la utilización de tratamiento conservador. Las indicaciones quirúrgicas son muy específicas e individuales para cada paciente. En general, estas incluyen limitación de movimientos por debajo de los rangos ya mencionados, tener más de 6 meses de terapia sin avances importantes y sobre todo que los pacientes estén de acuerdo con las expectativas de una probable cirugía y de una rehabilitación que está por venir. Clínicamente tenemos también indicaciones como una contractura en flexión de más de 30 grados o un rango funcional total menor a 100 grados. Esas son indicaciones clínicas definidas, ¿no? Si nos vamos a decidir por un tratamiento quirúrgico o una liberación de las contracturas como lo estamos viendo, tenemos que en cualquier cirugía de secuelas de contractura, esos son los pasos fundamentales que no debemos olvidar, ¿no? Una exposición suficiente, una exposición extensa y sobre todo preservar los ligamentos. Aunque vayamos a hacer cirugías grandes y podamos exponer el codo ampliamente, es muy importante no comprometer los ligamentos porque podemos ocasionar una inestabilidad posterior que será igualmente severa, ¿no? Considerar una descompresión del nervio cubital o una transposición si lo necesita. Los implantes prominentes hay que retirarlos, retirar osificaciones heterotópicas, retirar la cápsula articular y no solo incidirla. A veces nada más pensamos que hay que cortar la cápsula, pero es importante también a veces retirar parte de la cápsula para que esto no se vuelva a presentar. Y pues por supuesto la reconstrucción articular, dependiendo de la secuela agregada, como puede ser, como hemos revisado, las deficiencias óseas, puede ser artroplastías de interposición o una prótesis de codo, como veremos más adelante las indicaciones sobre todo y cómo se decide utilizarlo, ¿no? Una vez que hemos tomado la decisión de la planeación de la cirugía, dependiendo de la secuela, es fundamental pensar en dónde me voy a enfocar para tratarla, ¿no? Si queremos ganar flexión, cuando entremos al compartimento anterior, nos debemos de concentrar en retirar los osteofitos de la fosa coronoidea. Si vamos a luego pasar al compartimento posterior y debridar la banda posterior del ligamento colateral medial, nunca hay que cortarlo por completo. Acuérdense, la secuela por inestabilidad puede ser más grave. También puedo realizar una tenolisis del tríceps y retirar tejidos blandos o adherencias que se encuentren ahí, ¿no? Si queremos ganar extensión, concentrémonos en liberar la cápsula en la región anterior. Ya saben,
hacer una escisión, o sea, retirar un fragmento de la cápsula y no solo incidirla. En el compartimento posterior, concentrarnos en retirar osteofitos en la fosa olecraniana y retirar en algunas ocasiones la punta del olecrano, el tip del olecrano, ya que podemos, o sea, hay que recordar que podemos prescindir de hasta un 30% de la punta del olecrano sin comprometer la estabilidad, ¿no? Otra buena idea puede ser subluxar la articulación para liberar adherencias, sobre todo en la articulación húmero-cubital, ¿no? Si nos queremos enfocar en limitaciones de la pronosupinación, entremos considerando la resección de la cabeza radial, liberación de adherencias en el cuello de la cabeza y, en caso de existir, retirar sinostosis o tejido interpuesto. Otro punto fundamental de la planeación, una vez que tenemos claro qué vamos a hacer, es qué técnica vamos a utilizar, ¿no? Existen muchas técnicas quirúrgicas que incluyen artroscópicas y abiertas. Y para las liberaciones abiertas existen diferentes abordajes bien definidos que se denominan procedimientos de columnas, con abordajes posterior, lateral y medial. En este caso me voy a enfocar en el tratamiento por la técnica abierta. El abordaje global posterior, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Este abordaje es muy versátil porque puedes acceder a las dos zonas lateral y medial desde un solo abordaje. Sin embargo, su mayor utilidad es para revisar la zona de la fosa olecraniana y el manejo del nervio cubital, ¿no? Se requiere bastante experiencia para poder hacer este abordaje y poder acceder a todas las zonas, pero una vez que lo dominas, pues es muy versátil, ¿no? En la imagen estamos viendo la importancia de definir los intervalos entre el flexor cubital del carpo y el intervalo del anconio, o el intervalo incluso entre los extensores, ¿no? Como nuestras vías de acceso a las zonas anteromedial y anterolateral. Aquí vemos la imagen, como una vez que se han incidido los intervalos, puedes acceder a la zona de la fosa olecraniana, incluso puedes llegar a las partes laterales, a la cápsula anterolateral, incluso hacer resecciones de la cabeza radial, y también la liberación del nervio cubital, y se pueden cerrar bien los intervalos una vez terminado el procedimiento. El abordaje de la columna lateral es muy efectivo, es muy útil, probablemente es el más descrito, y está basado en la columna lateral del húmero distal. Se tiene que hacer una incisión por debajo de la parte lateral del húmero distal. El origen de los músculos extensores puede ser liberado para poder tener una mejor visión de la parte anterior y la parte posterior. Aquí estaría nuestro intervalo de incisión para poder acceder a los dos compartimentos. Aquí se ve importante la liberación del grupo extensor para poder acceder al compartimento anterior y poder liberar la cápsula, y la liberación en la parte posterior del anconio para poder llegar a la parte de la fosa olecraniana y trabajar ahí nuestras secuelas de contractura o de rigidez. Una vez hecho esto, también podemos resecar osteofitos y vean la incisión de la cápsula en la que debemos de hacer la escisión de este fragmento para que no se vuelva a formar. A veces tenemos que incidir medialmente aún habiendo realizado una incisión primaria previa, sobre todo para tratar el nervio cubital o para retirar algún implante, y el abordaje medial over the top puede ser muy efectivo para identificar el nervio y referir los flexores y los pronadores para poder acceder a la zona de la cápsula, tratarla, incluso también podemos llegar a la parte posterior. Los cuidados postoperatorios también es importante planificarlos, ¿no? Hay poco consenso de estandarización, pero sin duda es una de las claves del éxito del tratamiento de las secuelas, ¿no? Yo personalmente puedo recomendar utilizar anestesia regional porque puede ser muy útil, sobre todo posterior a la cirugía, con el manejo del dolor, e iniciar tempranamente movilización pasiva. Y hay que concentrarnos en hacer que el paciente mueva de forma pasiva las primeras 2 semanas para evitar formación agregada de contracturas, y no activa para evitar que la musculatura se genere problemas de contractura en sí. La profilaxis de la calcificación heterotópica pues, también está en controversia, y hay debate sobre eso, sobre el uso de AINES. Típicamente se nos ha comentado que la indometacina puede funcionar, y actualmente los COX-2, específicamente el CL-COXIB, que son utilizados. Sin embargo, hay muchos textos que hablan sobre sin tener la necesidad de utilizarlo. Y sigue existiendo el debate. Personalmente utilizo COX-2 para esto.
En resumen, las causas de las secuelas postraumáticas son multifactoriales y la planeación como tal de las secuelas también es multifactorial. La cirugía está indicada para contracturas persistentes o rangos de movilidad funcionales limitados. El abordaje abierto, desde mi punto de vista, con exposiciones extensas y violaciones capsulares es el más efectivo. El artroscópico puede resultar con una curva de aprendizaje muy larga y no tener tanta efectividad como el abordaje abierto. Y los cuidados postoperatorios deben ser supervisados cuidadosamente para un mejor resultado a largo plazo, sobre todo considerando que estos pacientes tienen expectativas pues, muy definidas de recuperar todo su rango, así que no hay que dejar que la planeación termine en la parte quirúrgica, sino también en la rehabilitación con la gente indicada. Muchas gracias.